Tanto fútbol que hubo esta semana. Comencemos con lo más actual, que fue ayer Nacional en Copa Libertadores. Tenía que ganar frente al Inter de Porto Alegre, ganó 3-1, pero ¿qué sensaciones les deja Nacional? Porque al final, si uno ve solamente el resultado, uno ve que ganó con holgura, 2 goles de ventaja, hizo 3 goles, le hicieron 1. Pero no sé si en algunos segmentos del juego entró en dudas, en confusión. No sé, ¿ustedes cómo vieron al Nacional de Gandolfi ayer frente a Inter de Porto Alegre, profe Castel? A mí me parece que lo importante, lo imprescindible para Nacional y seguir en carrera en este torneo era ganar. Y desde ese punto de vista, pues consiguió el objetivo, los 3 puntos que lo mantienen ahí, todavía vivo, con la obligación de seguir ganando ahora el próximo partido en condición de local y mirar a ver la última fecha, a ver hasta dónde le alcanza. Sin embargo, futbolísticamente sí tengo varios reparos del equipo ayer. En un primer tiempo que posiblemente dominó territorialmente, no fue profundo, no tuvo inventiva. La zona izquierda se quedó en pases cortos hasta que llegó una pelota al espacio y un buen centro para el gol de Viveros. Y por la derecha la individualidad de Inestrosa, pero en conjunto, en juego armonioso, realmente quedó debiendo Nacional, y mucho más en el segundo tiempo cuando empezó a dominar Internacional, y eso sí, aprovechó el contraataque, pero a mí me parece que futbolísticamente no fue la mejor versión ayer de Nacional. Profe Pelufo. Sí, yo creo que aquí hace unos días habíamos hablado algo al respecto, no termina, me parece, Nacional de gustar, ¿no es cierto? Y de dar tranquilidad para lo que aparentemente o para lo que se dice que prepararon este equipo, que es para pelear la Copa Libertadores, ¿no? Que es lo que se dice, no se habla tanto del torneo colombiano. Me parece que todavía da muchas dudas, le cuesta todavía ser un dominador absoluto del resultado, y me parece que cuando decide meterse unos metros atrás, o porque el rival lo meta también en unos metros atrás, me parece que le cuesta mucho defenderse con esa seguridad, ¿no es cierto? O sea, me parece que más termina siendo como metiendo una cantidad de hombres atrás, pero sin mucho orden, ¿no? Y entonces empiezan a abrir una serie de dudas a nivel internacional. Entonces, ¿será que este Nacional sí, de pronto puede pasar de ronda? Sí, puede pasar de ronda, pero ¿será que hasta ahí donde va a llegar? Porque lo que se armó, como dije al principio, y lo que la gente está esperando es que Nacional haga una gran Copa Libertadores. No de pronto que la gane, no sé, porque me parece que no es tan fácil, pero sí que tengan una cosa, que ya llegue a semifinales, ¿no? Pero lo veo con muchas dudas, y las mismas dudas que presentó en los partidos de visitante frente a los equipos brasileños, ¿no? De un momento a otro parecía que Nacional iban a hacer un gol, o sea que en cualquier momento el equipo rival pasaba y le generaba inmediatamente, ¿no? Me parece que es muy inestable en el juego. Todavía no ha podido someter bien a los rivales y sostenerlos durante largo tiempo, y también cuando decide defenderse, que es una virtud y es una fase del juego, también no lo hace con muchas dudas, deja muchas dudas. Profe Gallego, ¿usted en qué cree que debe mejorar más Nacional? ¿En qué faceta? ¿Por qué entra en esta irregularidad? Yo creo que yo creo que lo que dice Alberto y lo que dice Javier es cierto, pero hay una cosa que es determinante. Cuando el Inter ayer en el segundo tiempo empezó a jugar mejor que Nacional, que lo dominó el partido lo dominó porque Inter juega acompañado. Los jugadores del Inter, los jugadores brasileños, entregan la pelota y siguen acompañando. Los jugadores de Nacional hay un defecto terrible. Luego entregan la pelota y es como si cada uno cumpliera. ¿Sí me entiendes? O sea, Cardona se la dio a Inestrosa, hasta ahí. Inestrosa se la dio hasta ahí. ¿Sí entonces, las jugadas no van más jugadas que necesitamos para el fútbol internacional de alto nivel. Hay que ganar muchas jugadas. Entonces, por eso es que la gente habla tanto de ida y vuelta, de acompañar las jugadas y luego regresar en grupo para volver a armar bien el equipo. Y luego toques cortos, o si son largos, también acompañar. Entonces, yo creo que a los equipos colombianos, en este caso Nacional, le falta eso para llegarlo a convencer a uno de que lo que dice Alberto, hombre, si será que en la Copa Libertadores sí podrá avanzar más. Para avanzar más, tiene que jugar mejor. Y para jugar mejor, tiene que una acompañar las jugadas, otra terminarlas y otra pasar rápido la pelota para quedar bien armado. Yo creo que en ese trabajo tiene que mucho que ver su entrenador, que va a tener que trabajar muchísimo más para que las cosas salgan. Ayer, por fortuna, en el equipo
Yo he hablado mucho de ese muchacho Viveros, ese jugador, bueno, ojalá Dios que ese jugador tuviera un poquito más de técnica, eso sería el 9 de la Selección Colombia, porque hace lo que hay que hacer, es un jugador que pica constantemente para izquierda, vuelve, pica para derecha, sale un poco a jugar, choca los defensas cuando va con la pelota, cuando no la tiene, va y los pelea, o sea, es un jugador totalmente moderno y hace que Nacional sea un equipo mucho más ofensivo cuando él está en la cancha. O sea, hay dos variantes que hizo el técnico Gandolfi en los últimos partidos. Fue Viveros de 9 y Arce en la izquierda. ¿Esos dos cambios ustedes creen que ha potenciado el equipo, aunque todavía sigue teniendo problemas? ¿Pero cree que esos dos cambios inicialmente han sido buenos para el funcionamiento de Nacional? Yo creo, Alberto, Nelson y Carlos, que lo está haciendo en parte por necesidad, porque no ha encontrado el puntero izquierdo que complete el trío de atacantes con la misma, digamos, habilidad y desborde que tiene Inestrosa por la derecha. Entonces, como Asprilla es otra clase de jugador, más de fuerza, un poquito más atropellado, y Sarmiento, que era el titular el año pasado, no ha regresado bien de la lesión, de la para que tuvo. Entonces encuentra en Billy Arce un falso puntero izquierdo que viene a jugar y le cede esa zona a Cándido. Pero ayer, y en eso me detengo un poquito con lo que decía Nelson ahora, usted veía que los ataques de Nacional por izquierda se diluían porque era pase, pero al pie. Y nadie después cambiaba la dirección, se movía para distraer una marca, sino siempre al pie de Cándido, al pie de Billy Arce. Y Billy Arce sí, intervino mucho, pero influyó poco. Y hasta que en alguna jugada, encontraron un espacio para correr, para continuar la jugada, como dice Nelson, porque le dieron un pase a Billy Arce y Cándido picó. Aunque no le dieron el balón en principio, él intuyó que podía haber una devolución. Bueno, ahí atacó el espacio libre y tiró el centro para Vivero. Entonces yo creo que esa punta izquierda me parece que todavía, si no encuentra un delantero con habilidad, se la va a seguir dando a Billy Arce, porque bueno, Billy Arce más o menos le contribuye a tener por momentos la pelota con Cardona. Y ese problema que habla el profe Gallego, de que va perdiendo como efectivos, que no tiene progresión, ¿ese es un problema de qué? ¿De físico, de dinámica, de trabajo? Yo creo que el equipo, o sea, hay que asimilar las cosas que hace, por ejemplo, Viveros. Te estoy diciendo, si vos notas, cuando el base central de Nacional, un base central tiene la pelota, si es por derecha o por izquierda, el que pica es Viveros. Cuando la tiene en los volantes, Cardona o el que la tenga, vuelve y pica Viveros. Cuando van a salir, sale Viveros. Entonces se necesita que los delanteros hagan lo que hacen los otros delanteros. O sea, que Arce alguna vez no solamente pique por fuera, sino que se meta por dentro. Que lo mismo haga Inestrosa. Y los volantes, cuando puedan estirar paredes y acompañar ellos y llegar mucho más al fondo del equipo rival, para de esa manera crear peligro no solamente Viveros, sino los demás jugadores de Nacional. Es que analice bien usted ayer y verá que las jugadas más peligrosas de Nacional siempre las creó Viveros. Necesitamos que los otros jugadores también creen situaciones realmente de riesgo para que esa manera Nacional sea mucho más profundo, ¿cierto? Yo pienso algo de Billy Arce, a mí me parece que yo Billy Arce lo tengo como un volante más que juega por dentro. O sea, no es tanto un extremo. Y hoy se ve mucho eso en el fútbol. Bueno, yo le pregunto a Nelson, en la época, y a Javier, hace 30 años, digamos, vamos atrás, el que era extremo era porque era extremo, no era que ponía, no, ahí usted juega hoy abierto. Sí, habían características determinadas. ¿Entiendes? O sea, el que era, es más, casi siempre el puntero, el extremo era derecho y el otro extremo era izquierdo. O sea, era muy difícil ver un derecho jugando por la izquierda. Perfil natural. Bueno, eso está bien que hoy lo hagan, sí, que a perfil cambiado, bueno, eso no está bien. O sea, y ese Yamal lo hace muy bien, el mismo Rafi, bueno, etcétera. Pero en esa época, entonces hoy, no, este no está rindiendo, pero no tenemos, vaya y juegue usted. Me parece que ahí en Nacional hay un muchacho apellido Parra, si no estoy mal. Sí, correcto. Ha tenido por algunas lesiones. Sí. Yo lo vi aquí en el Real Santander. Lo trajeron al Real Santander. También estuvo en Patriotas. Por izquierda. Y exactamente, y a veces jugaba por dentro, pero por fuera acá, y lo vi bastante bien, siendo de perfil derecho, pero le gustaba jugar siempre por la izquierda. No sé, ya me parece que está
nuevamente habilitado, pero poco lo ponen, pero sí tiene un problema ahí. O sea, llega un momento en que Nacional de ahí, como dice Nelson, o sea, produce porque tienen a un delantero fuerte como Viveros, que sí, tiene alguna deficiencia técnica, pero no para de ir a la izquierda, a la derecha. Así no tenga esa calidad, sale y trata de aguantar la pelota y asociarse, pero siempre le está dando una posibilidad al jugador de Nacional. Pero los otros solo son esperando el pase en la banda, ahí sin hacer ningún movimiento, le queda también muy difícil, y entonces empieza a perder el fútbol. El generar fútbol se empieza a perder. ¿Y cómo vieron a Marino Inestrosa ayer? Porque ayer habían algunos comentarios de gente en redes sociales diciendo que no lo veían bien, que no había vuelto al nivel que tenía antes. Pero yo lo vi haciendo un par de jugadas muy importantes en uno de los goles, el del Billy Arce, una gran jugada. No sé cómo ustedes evalúan ese rendimiento. Como suele, Nelson, Norberto, Carlos, como suele ocurrir con esta clase de jugadores, que ellos como viven muy cerca del riesgo, algunas veces fallan, pero no se intimidan ante el fallo. Los extremos están siempre apostando por la gambeta y la apuesta a veces se pierde, a veces se gana. Pero las 2-3 jugadas que tuvo en el primer tiempo, enganchando hacia adentro, ahí estamos viendo una precisamente, buscando su perfil izquierdo y el remate peligroso, rasante, fueron de lo peligroso que hizo Nacional en el primer tiempo. Y después la jugadota, no jugada, jugadota que hizo, la conducción que hizo desde su propio terreno, se la lleva primero con el pecho, estoy hablando del previo al segundo gol, al de Billy Arce, cuando dominaba más Internacional. Aparece una jugada, es una aventura individual que te abre y te soluciona un problema, que estaba ya en un problema nacional, porque estaba acosado por Inter. Va y conduce la pelota, no solamente que corre en velocidad, no, conduce perfecto, llega primero que el rival que se le tira a los pies, después la conduce justo lo necesario para obligar a que los defensas se cierren y no sepan qué va a hacer y le den el espacio a Billy Arce. Además, a mitad de camino le hizo una señal a Vivero que se le quitara, que no la frenara, que él la llevaba en toda velocidad. Entonces, Vivero en esa jugada creo que fue determinante para que Nacional se pusiera 2-0. En un momento difícil. Yo creo que no ha hecho su mejor partido, es cierto, se equivocó en algunas, perdió en otras, pero es un jugador que siempre será un seguro de imprevisibilidad en el frente de ataque de Nacional. Yo creo que ese jugador es tremendamente importante. Norberto, porque la verdad que ese tipo de jugador hay que obligarlo mucho más a que pida más la pelota. Una cosa que hay que aconsejarle, ese muchacho no puede decir que cuando patee mal, cuando el jugador falle, cuando el árbitro falle, que esa rabia, porque uno cuando está jugando más al nivel que él juega, que hay que estar picando, con rabia se cansa mucho más rápido, no tiene que estar de muy buen genio. Ese muchacho, Yamal está más joven que él y Yamal nunca está de mal genio, nunca le pega una palmada a la tierra. Cuando lo sacan, es cuando se pone bravo. Sí, pero este jugador que tiene tan buenas condiciones tiene que estar de buen genio y seguro. Variar algunas cositas, por ejemplo, yo que tiene que hacer algunas veces diagonal por dentro, entre los centrales, alguna vez una diagonal por dentro para meterles, o sea, o para llegar, o por lo menos para meter el equipo rival a meterlo más atrás. Tiene que hacer algo, porque está muy previsible. Siempre juega por derecha, pelota al pie, y cuando se hace ese tipo de jugada, entonces lo coge el lateral, lo doblan y le va a quedar un poquito más difícil. Yo creo que va a tener que trabajar un poquito más y ser más variado para ser mucho mejor jugador, porque igualmente tiene condiciones muy buenas, pero se da uno cuenta que necesita mucho espacio para jugar. Entonces, cuando no hay espacios, tiene que hacer otro tipo de cosas, como salir y entrar, como picar por dentro, picar por fuera, todo ese tipo de cosas, ser un poquito más variado. Y vamos a encontrar el jugador que todos esperamos que sea ese muchacho. Bueno, profe Pelufo, ¿tiene algo para decir de Marino Inestrosa o no? No, yo creo que lo he dicho, pero ya está claro. O sea, Marino es un jugador brillante, me parece que algo que a veces lo ve uno jugando, tiene razón en algo en eso, a veces como con rabia, hizo un gol y salió insultando. O sea, me parece que o sea, en esa parte tiene que mejorar un poquito, porque es que eso también le quita energía del para el juego. O sea, está más pensando en cómo chocar, en cómo hacer una buena jugada para podérsela restregar al rival o para poder ir hacia el público y pedirle que lo aplaudan. Yo creo que él va en una evolución, en eso le tendrán que ayudar mucho allá internamente en Nacional, tanto el cuerpo técnico como la parte
el cuerpo de psicología y todas esas cosas. Pero yo creo que también el poco juego que a veces Nacional muestra lo hace desaparecer a él, y él como que todavía no tiene ese carácter de decir, venga, aquí estoy yo, me tiro adentro, démela otra vez, vamos a jugar, ¿ve? Se queda ya abierto en la raya esperando a ver qué pasa, ¿no? Ese es mi puesto y ahí me quedo yo esperando. Correcto. Bueno. Eso precisamente es lo que yo pienso que tiene que variar. Sí, después de este triunfo 3-1 frente a Internacional en Copa Libertadores, ¿ustedes creen que se baja un poco la marea de algunos rumores que hablaban de la continuidad de Gandolfi, que señalaban al técnico argentino, que inclusive antes de este partido frente a Inter hablaban que si ya no ganaba, entonces que se estaba pensando en un cambio? ¿Ustedes qué piensan del papel de Javier Gandolfi en Nacional? ¿Cómo sigue después de este triunfo frente a Inter? No sé, en Colombia, en el mundo en general, pero particularmente en Colombia y particularmente en Nacional, la historia reciente de Nacional nos muestra que han sacado 10 técnicos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sí. Ya técnicos de 3 meses, de 6 meses, incluso algunos que fueron campeones, o sea que no sabríamos, mire lo que pasó recientemente con el último técnico campeón, así que en ese sentido, esas veleidades en las decisiones de los dirigentes del Nacional, pues nos dejan como que sin argumentos como para decir continuamente tal o cual cosa. A mí me parecería un desacierto en pensar en sacar un técnico ahora en plena competencia. Es decir, yo creo que a los técnicos hay que evaluarlos una vez terminen su tarea. Y evaluar su tarea, por lo menos a los 6 meses o en el campeonato. Puntualmente hizo cosas buenas, hizo cosas regulares, esperaba más, esperaba menos. Futbolísticamente, cómo progresó el equipo, cómo se estabilizó, sacó jugadores nuevos. Es decir, una cantidad de ítems que hacen de la evaluación de un entrenador, pero aquí no sé por qué razones sacan o meten a un técnico. Yo creería que en general, a mí me parece que el equipo tiene irregularidades en el funcionamiento, y eso tiene que ver con la tarea del entrenador, pero no para llegar a ni siquiera a un rumor de sacarlo. Sí, además también lleva muy poco tiempo Gandolfi, o sea, no es que lleva 6 meses, por ejemplo, lleva poco tiempo de trabajo, y viene de coger a un equipo que salió campeón, que el técnico que se fue, Juárez, era muy amigo de los jugadores, y cambiar toda esa metodología también de trabajo, pues también debe causar algunos traumatismos, ¿o no, profe Pelufo? Claro, a mí me parece imposible, pues yo también leí ayer eso, gente que si no ayer se tenía que ir. Yo no sé si ese era el pensamiento de la dirección deportiva y de la parte administrativa de Nacional en estos momentos, ¿no? Yo creo que en el tiempo que él lleva hasta ahora, pues lo que hemos hablado del juego, de pronto hay cosas del juego que puede ser que a la gente no lo tengan contenta, quieren ver una estabilidad más en el juego, una regularidad más en el juego, que sea el dominador al absoluto. La gente siempre quiere que Nacional juegue muy bien, que agrade, que dé espectáculo. Pero creo que para todo eso también hay un tiempo prudente, porque si eso cada 3 meses o 4 meses se cambia de técnico, eso es muy, muy difícil, es muy complicado. Yo también quedé ayer cuando vi que si no ganaba lo podían sacar, yo dije no, ¿y a quién podrán traer hoy? O sea, ¿quién va a ser el salvador? O sea, ¿quién va a ser el que va a dar esa satisfacción a la gente, hombre? Inclusive cuando el partido iba 2-1, pues también se le discutieron algunos cambios, la salida de Cardona. No sé, a mí me parece que Cardona estaba jugando mal. Ayer de los partidos que le he visto en el último tiempo a Cardona en Nacional, fue ayer el más malo. O sea, Cardona no aportó nada ayer. Bueno, el profe Gallego me puede contar también pues la presión que existe en un equipo grande como Nacional, y de pronto este ambiente, si es común en un equipo que, como lo dijimos acá, pues lleva cambiando técnicos muy seguido, que tampoco es el estilo de Nacional. El estilo de Nacional histórico era dejar procesos largos, pero ahora se está cambiando de técnico muy, muy rápidamente. Sí, pero a ver, los técnicos siempre van a depender de los jugadores, siempre van a depender de los jugadores. El técnico nacional va a tener que trabajar mucho en eso que estamos diciendo, en el esfuerzo personal de cada uno de sus jugadores. Los jugadores de Nacional, a pesar de que juegan en Nacional, son
los jugadores que de pronto ganan más plata en Colombia y deben ser los jugadores, entonces, los jugadores que más corran de toda manera. Observa lo que estamos hablando ahora, que Viveros, en Nacional, ¿quién va a querer echar a Viveros? Nadie, todo el mundo quiere que los jugadores jueguen como Viveros. Le faltan condiciones técnicas, alguna cosa, pero el esfuerzo que él hace es lo que le pedimos a cada uno de los jugadores de Nacional. Es que estamos diciendo que para que eso se complemente bien, hay que tener por izquierda, yo no sé, un jugador que tenga condiciones técnicas buenas, pero que pueda llegar a picar al vacío, que después salga a jugar, que ayude a marcar, que todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hace que un equipo de fútbol sea muy fuerte. Y a Nacional están pidiendo exactamente eso. El técnico va a tener que trabajar muchísimo para mejorar a Nacional ahora que yo creo que esta fase la va a pasar, porque seguramente si logra ganar el partido siguiente ya está prácticamente en la otra ronda y eso le da un poquito de tranquilidad. Pero en lo que sigue, que es el famoso ese mata-mata, que le toque con un equipo bien pesado, bien difícil, la gente empieza a analizar si Nacional realmente es un equipo que en Sudamérica pese, porque es que no solamente a Nacional no le alcanza en el torneo colombiano. El torneo colombiano puede llegar a ganarlo y todo, pues la gente está pensando que tiene que haber una muy buena Copa Libertadores, y para hacerla necesitamos que pase esta fase y por lo menos, tan siquiera pasar una fase más. Si no pasa una fase más, el técnico nacional corre el serio riesgo de que la gente esté pensando en cambiarlo, porque la gente está buscando que Nacional sea un equipo internacionalmente que pese, que se haga ver, porque es el representante más grande que tenemos en Colombia, indudablemente. Bueno.